Los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy está conmigo en este primer momento del programa el doctor Norberto Tascón, quien nos acompaña todas las semanas en el panel de este informativo. Buenos días, doctor Tascón. Muy buenos días, José Alberto, muy buenos días a toda nuestra amable audiencia. Pues encantados de estar hoy con todos ustedes. Estamos esperando que lleguen dos jóvenes de Jamundí que están invitados. Si hay alguna supuesta o evidente problema de movilización en el sur de Cali y ellos están en un trancón aquí cerca en la autopista, en algunos minutos estarán. Ellos son jóvenes que están disputándose la inscripción en la lista para la Cámara por Alianza Verde, uno de ellos, y otro es un concejal de Jamundí, con quienes queremos seguir hablando desde el punto de vista de los jóvenes, toda esta coyuntura política electoral que vive el país de cara a las próximas elecciones. Pero antes de cualquier tema que abordemos, este canal, este programa y este periodista hacen suya la manifestación de público rechazo a actos de violencia como el que anoche se generó y se desató en contra del director del canal universitario, el periodista Diego Gómez. Hacemos votos porque él salga bien librado de las operaciones que ayer le hicieron en la noche y esperamos que se pueda determinar con claridad quiénes están detrás de este atentado a la libertad de prensa, al derecho a la libre expresión y al papel de los comunicadores en un país tan agobiado por la violencia como Colombia. Doctor Tascón. Pues igualmente, José Alberto, hay que hacer votos para que el colega periodista Diego Gómez salga de su lecho como consecuencia, lamentablemente, de este acto violento que no podemos tolerar. Es decir, José Alberto, cada que se presenta el inicio de estas campañas electorales, la escogencia, y en este caso del Congreso de la República, donde se cuecen muchos recursos dentro de ellas, pues van generando estas tensiones y sobre todo en el acercamiento a la escogencia de este Congreso en Colombia, pues van a aparecer precisamente estos brotes que no son lo más apropiado para el país, José Alberto. Yo creo que el país no puede caminar de un extremo a otro entre el exceso de violencia y la poca tolerancia que a veces se ve, no solamente en las calles, sino también en nuestras propias familias. Ahí está uno de los grandes problemas y ojalá que las autoridades comiencen a evaluar muy rápidamente hasta dónde en esta época que se recrudecen los atentados, que se trata de quitar del camino mucha gente, que interviene la plata sucia, por llamarlo de alguna manera, en los procesos electorales, pues hombre, no vaya a traer circunstancias más dolorosas que las que ha pasado en este caso con Diego Gómez, un colega periodista que se ha destacado precisamente por su pulcritud y por el manejo de la actividad periodística. Creo que el Estado tiene que comenzar a repensar todo esto que ha comenzado de nuevo a hervir, si se quiere, por la difícil situación por la que pasa el país. Es indudable que, aunque no tenemos ningún tipo de información que nos permita especular o atrevernos a hacer alguna hipótesis sobre el hecho, la sola circunstancia de que un comunicador, que además es director de un medio de comunicación regional muy importante como el Canal Universitario, esté hoy entre la vida y la muerte, está marcando una señal muy negra, muy tortuosa para este ambiente de inseguridad que vive la ciudad de Cali en particular y la región. Hace 15 días en Cali, 9 personas murieron en un sitio público, en una taberna de la ciudad, cuando alguien llegó en un ajuste de cuentas a regar bala venteada, como dicen los muchachos.
Esto nos está indicando que el problema de seguridad no es simplemente un problema de que nos estén custodiando a unos o a otros, o que estemos mal estacionados o mal parqueados, como dicen los muchachos, en un lugar o en una zona de la ciudad. No hay sitio de Cali en los que nosotros podamos en este momentico transitar con tranquilidad. La inmensa mayoría de gentes que llaman a este canal nos piden que hagamos algo por hablar con la policía, por hablar con el secretario de gobierno, por hablar con la alcaldía, porque la gente se siente asediada. En los barrios periféricos, que esta información no fluye mucho, sino cuando salen atentados, masacres y episodios de sicariatos, la gente vive intimidada, porque las pandillas no dejan pasar de una cuadra a otra a las familias, a las personas, a los niños, a los viejos, al trabajador, a la trabajadora, pero esto no sabemos qué hay que hacer. Y ahora, en plena 84,14, en el sur de Cali, en el Ingenio, a las 8:30 de la noche, una moto en un semáforo desenfunda su revólver, lo despacha contra este señor Diego Gómez, nuestro colega, y nadie ve, la policía no aparece. Es decir, es muy complicado, doctor Tascón, esta situación. Pues ese recuento que usted ha hecho, José Alberto, de estos actos de violencia en la ciudad de Cali, son casi que una sumatoria enseguidilla de lo que venimos observando. La ciudad se descuaderna, la ciudad comienza a tener estos brotes que por esta época, pues amén de esto que son atentados, van apareciendo también acompañados de los otros, que son precisamente como consecuencia de la época navideña, época en que los ciudadanos de bien reciben sus primas y algunas prestaciones salariales que realmente pues son para tratar de alimentar todos los procesos navideños en la familia, pues comienzan a ser víctimas del paseo millonario, comienzan a ser víctimas de estos casi que secuestros esporádicos, a la gente se le tima permanentemente y producen estos actos de violencia que sumados a lo que pasó en la noche anterior, pues hombre, uno se pregunta, José Alberto, ¿qué pasa con nuestras autoridades? Un secretario de gobierno municipal que pareciese que no existiese en la ciudad, una descoordinación total entre los organismos de seguridad y la misma administración municipal. Es decir, pareciese que hemos como creado el caldo de cultivo donde la violencia desafortunadamente genera todos los réditos que estamos viendo ahora. Ojalá que el gobierno municipal entienda que hay que llegar a un punto en el que sí hay que combatir la violencia, hay que combatir todos estos crímenes atroces y donde la ciudadanía tiene que concientizarse de denunciar. Lamentablemente yo siempre hablo de causa-efecto y esto es precisamente los efectos, la consecuencia de una serie de situaciones que las hemos comentado en estos programas permanentemente, José Alberto. Ya la violencia, el crimen, la desaparición y todas estas cosas es precisamente la consecuencia de la manera como el país entró en esa cultura mafiosa, en esa cultura donde para vivir bien, pues sencillamente hay que acabar con la vida de los demás, y eso no es nada distinto, José Alberto, a la ley de la selva, donde hay que autodestruirse. Bueno, ya están aquí en el estudio nuestros invitados, mientras ellos logran ubicarse en nuestra mesa de trabajo, seguimos haciendo este breve análisis introductorio a propósito del atentado del que fue víctima Diego Gómez en la noche de ayer, nuestro colega periodista del canal universitario. Nosotros como medio local, como medio metropolitano, como medio regional, que estamos todos los días en directa comunicación con muchos actores de la sociedad caleña y vallecaucana, no solo políticos, no solo de los medios, no solo del sector empresarial, sino de la comunidad común y corriente, pues vemos realmente con mucha desazón que esta circunstancia pase. Estoy recordando, doctor Tascón,
épocas aciagas como las cuando a Jorge Enrique Pulido de Todelar el capo Pablo Escobar lo mandó a matar, o al doctor Guillermo Cano, al periodista emblemático del periódico El Espectador, lo mandó a matar, o cuando a Jaime Garzón. Es decir, que hechos estos que se mostraban mucho porque estaban en Bogotá, pero paralelo con ellos fueron muchos los periodistas de provincia, de municipios pequeños, de medios de comunicación locales, que también cayeron acribillados. No vaya a ser que comience una andanada en contra del periodismo independiente, en contra del periodismo no anclado a los grandes mass media y en contra del periodismo que está intentando visibilizar y mostrar otro tipo de opiniones. Pues indudablemente, José Alberto, y a eso agréguele que nosotros en Colombia venimos precisamente todos los días tocando temas tan álgidos como los que se van desarrollando permanentemente en nuestra ciudad, si se quiere. Lo preocupante de todo esto es que mientras estamos tratando de hablar de paz, se quiere utilizar como eslogan de una campaña que en Colombia no podemos llegar a la paz por las vías del diálogo, no podemos llegar a la paz sentándonos en una mesa, y siempre se trata de sacar adelante que en Colombia tenemos que seguirnos gastando gran parte de nuestro presupuesto de la inversión social en la guerra. Prueba de ello es precisamente que durante esta última década, y no lo dejo pasar, José Alberto, es que el país se ha gastado 220 billones, con B de vaca, billones, donde nosotros podríamos decir que esto desafortunadamente nos va a dejar una onda de mucho pesar. Con esos 220 billones, fíjese usted, los cálculos es que se podrían construir 3 millones de viviendas, se podría haber resarcido todas las políticas agrarias en el campo, se había podido tener cuántos hospitales, cuántas carreteras terciarias, es decir, cuántas vías de comunicación habíamos podido rehacer para que el campo se comunique con la ciudad y la producción del campo fuera más dinámica, más efectiva, el campesino no se hubiese quebrado. ¿Cuánto podíamos haber hecho de puestos de salud, de hospitales, en fin? ¿Cuánto hubiésemos hecho con 220 billones que se perdieron sencillamente en quemarlos en balas, en quemarlos en carros blindados, en alimentar unas fuerzas del orden en contra de los mismos colombianos, porque aquí no se han matado a los extranjeros, siempre se matan es entre los mismos colombianos? Y súmele a todo esto el desprestigio con que nosotros nos hemos adentrado. Pues en buena hora el espaldarazo que le ha dado el gobierno de los Estados Unidos al presidente Santos, cuando le ha dicho que está de acuerdo que la paz en Colombia hay que forjarla bajo cualquier circunstancia y al precio que sea, porque puede ser menos costosa que, fíjese, todas las inversiones que hemos gastado, que precisamente podían haber beneficiado exactamente a las gentes que menos tienen en Colombia. Luego, todas estas premisas son fundamentales tenerlas en cuenta, porque no podemos seguirle dando larga a alguien que sencillamente por tratar caprichosamente de llegar al Estado, al poder, pues sencillamente considera que no importa que nos matemos los colombianos, lo importante es que él surja dentro de esa premisa de guerra para convertirse sencillamente en un senador de la República, cuando como expresidente, como lo han hecho los grandes hombres del mundo, deberían estar entregándole al país su sabiduría, su experiencia, y no simplemente eso que es su sabiduría y experiencia, estarla utilizando para masacrar y para acabar al pueblo colombiano. Muy bien, saludamos a Byron Escobar. Este es un joven estudiante de Derecho y líder del colectivo de Jóvenes Verdes de Jamundí, Valle. ¿Cuántos años tiene Byron Escobar? 19 añitos, ni siquiera digo años, doctor Tascón, 19 añitos, y ya está incursionando en la política. Eso lo vemos como una gran oxigenación. Nosotros apostamos porque la juventud juegue y tome la posta del cambio en la dirección política local, regional y nacional. Y también saludamos a Felipe Ramírez, también joven, jamundeño, que estudia. ¿Qué estudias vos? Soy economista. Sos economista, ya hiciste economía. Especialista en gerencia social.
y además ahora hace parte de la lista de la Alianza Verde para la Cámara de Representantes del Valle del Cauca. Ellos dos los estamos invitando pues porque queremos que los televidentes, los internautas, escuchen sus opiniones, sus puntos de vista, sus planteamientos, porque vuelvo a repetir, apostamos por los jóvenes en estos procesos de relevo generacional y apostamos por la política con P mayúscula. Esa política que se defiende y se construye con base en las ideas y no, como bien lo dice el doctor Tascón, con base en el manzanillismo proselitista de sectores que no están interesados en el bienestar colectivo, sino en la preeminencia de una cierta clase o sector político o económico en el poder del país. En el día de ayer, además de lo que pasó con Diego Gómez, también ocurrió un hecho grave para Jamundí. El secretario jurídico de la alcaldía fue asesinado. Este hecho, aquí en las goteras de Cali, unido a lo que pasa con Diego Gómez, unido a lo que ha venido pasando últimamente, nos indica de que Cali, Jamundí, este corredor está muy signado por problemas de violencia. Yo quiero pedirles a ustedes dos de entrada que nos expliquen, nos den sus opiniones, sus puntos de vista sobre qué puede explicar esto que ha pasado con el secretario jurídico, que era un hombre joven, ¿sí?, y que ayer resultó asesinado en una zona rural de Jamundí. ¿Quién quiere tomar la palabra? Buenos días, doctor Tascón y el doctor José Alberto. Pues primero, pues que todo, repudiar los hechos que han sucedido en estas últimas horas en lo que es el área metropolitana de Cali, Jamundí. Pues lamentable pues la muerte que le sucedió al secretario jurídico de Jamundí. Los hechos aún están en cuestionamiento, en estudio pues de la Fiscalía, pero al parecer son hechos que totalmente pues lo repudiamos, no son viables, porque nosotros somos líderes que ante todo prima la vida y tenemos un principio fundamental que es el derecho a la vida. Entonces, totalmente triste, y desde luego que estos hechos no pueden seguir sucediendo de aquí en adelante por cualquier circunstancia que se presente. Felipe. Bueno, lamentablemente lamentamos estos hechos de violencia. Creemos que Jamundí tiene que superar la violencia, reconstruir su tejido social. El doctor Milton Fabián era un joven abogado ilustre de Jamundí que llevaba en la vida pública 10, 15 años, y no puede ser que por hechos violentos pues cieguen la vida de jóvenes y de personas que le están aportando todas sus capacidades a transformar un municipio que ha sido muy sufrido por la violencia, el tema del narcotráfico, el tema de las bandas criminales, el microtráfico, ha afectado un poco el tejido social de Jamundí, y lamentamos muchos de esos hechos. Hoy acompañaremos sus órdenes fúnebres en el Consejo Municipal. Perfecto. Bueno, entremos en materia. ¿Usted conoció al secretario jurídico de Jamundí, el asesinado? ¿Cuál era el nombre de él? Milton Fabián Gutiérrez. Sí, tuve la oportunidad de interactuar con él precisamente en una visita que hice al señor alcalde de la municipalidad vecina, al doctor Pimentel, y en ese momento pues aclarábamos algunas cosas de orden legal, precisamente en materia de lo que era una asignación de recursos para ese municipio. Pero independiente de quién sea, José Alberto repudia todos estos hechos. Escuché al alcalde, pues lógicamente en esa misma postura, pero la mala sensación es que súmele a eso lo que usted estaba haciendo de comentario al principio. La semana pasada nada más, en una fuente de soda, llega alguien con una pistola totalmente reformada y vacía un primer proveedor de 30 y tantas balas y deja atendidos en el suelo a 10 personas, y sencillamente porque todos no estaban muertos, vuelve y recarga y vuelve y vacía contra la humanidad de esas personas. Es decir, un muchacho de escasamente 18 años en esas circunstancias le deja a uno realmente qué pensar, una sociedad descompuesta. Y fíjese que hay estudios que nos llevan a entender lo siguiente. En Colombia, la primera causa de muerte
es precisamente los hechos de violencia. Y la segunda causa es precisamente el ataque cardíaco, el infarto cardíaco. Una situación que realmente nos coloca desafortunadamente en el país, en uno de los países más violentos del mundo. Eso hay que hacer algo. Yo creo que el mal que nos trajo esto del narcotráfico, pues hombre, tiene mucho que tocarse, José Alberto, y sobre todo porque hoy que se está discutiendo en La Habana, el tercer punto del acuerdo de paz precisamente tiene que ver con eso, y es cómo se va a combatir el narcotráfico en Colombia y en el mundo, porque nosotros somos lamentablemente una de las causas del narcotráfico del mundo en razón de que somos uno de los países más exportadores de drogas ilícitas al exterior. Esto significa que obligadamente nos vamos a tener que ver inmersos en una discusión en la que van a intervenir los Estados Unidos, que es uno de los países más afectados y el que más trata de combatir el tema de las drogas a nivel mundial. Luego, todo esto, fíjese, es la consecuencia de una serie de hechos que van directamente a impactar la situación de las gentes en Colombia, y lamentablemente van cayendo en seguidilla gentes inocentes, como muchos de los que estuvieron en esa fuente en la que fueron muertos 12 personas. Muy bien. Bueno, entremos en materia con Byron Escobar y con Felipe Ramírez. La primera pregunta que yo le quiero hacer a ustedes es: ¿qué explica que unos muchachos tan jóvenes como ustedes quieran hacer política activa? Es decir, que quieran ponerse ya de frente a la comunidad y decir, bueno, yo puedo ser un líder político en la comunidad y miren, estas son mis ideas, mis propuestas. Usted, por ejemplo, tiene 19 años, está muy joven. A esta edad muchos muchachos están dedicados a la rumba, dedicados al noviazgo, dedicados al deporte también, y algunos, muchos más de los que uno desearía, están absolutamente desentendidos de qué pasa con el país, de qué pasa con la región, de qué pasa con el municipio en el que se vive. Usted es una excepción en el caso particular, Byron. ¿Qué lo motivó a usted a meterse a jugar este papel? Explíquenos, un muchacho en un país tan complejo, con tanta información cruzada, ¿qué lo anima a usted? ¿Qué le atizó, qué le despertó esta llama? Pues mira, realmente pues uno de los pilares que me impulsa a incursionar en el tema político es que en la política se toman las decisiones trascendentales de un país, y al tomarse las decisiones trascendentales en un país, creo que no debemos ser ciudadanos apolíticos, sino incursionar en el tema político y desde luego tener influencia en las decisiones. Y creemos que a partir de la política se logra el poder, y el poder es para lograr una transformación, y esa transformación se hace a través de los mismos ciudadanos. Entonces tenemos una convicción de que al lograr la transformación la podemos llevar a cabo, la podemos lograr de forma inmediata con el empoderamiento ciudadano. Y creo que en Jamundí vemos ejemplos palpables de cómo se ha hecho un proceso con Andrés Felipe Ramírez y muchos otros compañeros del empoderamiento ciudadano, y ver cómo la gente responde a ese empoderamiento ciudadano del querer hacer las cosas diferentes. Y al querer hacer las cosas diferentes, de luego que incursionan muchos otros factores, como son la educación, que de una u otra manera se van formando un tejido, y que eso conlleva pues a lograr o efectivizar el resultado que nosotros queremos como tal, que es la transformación social. Pero personalmente también me motiva mucho estar en el tema político, pues aparte que soy joven, tengo muchas cosas por aprender, y es que en política, aparte que se toman decisiones, hay algo muy fundamental, y es que la vocación y la idiosincrasia propia de la política es poder ayudar a tu hermano, a tu semejante. Entonces son cosas que realmente por vocación o por oficio me llaman mucho la atención de poder hacerlo, y más desde ese punto de vista. Muy bien. Y usted, Felipe, usted ahora está inscrito en la lista de la Alianza Verde. Entiendo que su familia, su papá ha sido concejal. Mi papá fue concejal del municipio de Jamundí. Concejal del municipio de Jamundí. Bueno, y usted siguió los pasos, usted, a ver, yo lo digo con cariño, podríamos decir que estamos ante un pequeño delfín de un municipio del Valle de Cauca, o usted lo está haciendo por una convicción propia
de salir a la palestra pública y decir, bueno, yo, Felipe Ramírez, quiero apostar por un cambio generacional? Bueno, los inicios míos, podríamos decir que soy semilla política de la Ola Verde. Toda mi vida, 15 años profesionales, he estado vinculado al sector privado, una empresa familiar en el municipio de Jamundí. Entramos a la política por convicción. Mi papá se desvinculó de la política en los años 90, es decir que no heredo su caudal político, por así decirlo. Hemos construido unas relaciones de poder distintas. Creemos que las relaciones de poder se deben cambiar. No debe ser esa de el líder que llega y es el todopoderoso y que concentra el poder económico, político, social, sino que las relaciones deben cambiar. El empoderamiento empieza desde que los ciudadanos decidimos participar, y lo que hacemos es promover liderazgos juveniles, desde la niñez, desde adolescencia, adultos, que se conecten con una nueva realidad, una nueva forma de hacer política, donde el ciudadano es el elector primario, el poder, el que tiene el poder para transformar. Nosotros lo que hacemos es sensibilizar a la gente de que hay que participar, de que hay que tomarse los espacios, y lo hacemos desde las bases. Creemos que la transformación la hacemos desde tocando las bases de nuestra sociedad, reconstruyendo el tejido, generando procesos innovadores. El desarrollo social se va a dar a través de la innovación. Si seguimos con las nuevas estructuras y políticas que han sido preponderantes en nuestro país, pues realmente las transformaciones van a ser muy lentas y no se van a dar. Bueno, antes de darle la palabra al doctor Tascón, mira que ustedes están en lo que llamaríamos, son fruto de la ola verde, digámoslo así, de todo ese movimiento que se generó en las elecciones anteriores a la presidencia de la República. Y ustedes predican y se los escucha muy convencidos de que hay que hacer una política de una manera distinta. Pero a veces, desde acá observando los toros desde la barrera, a uno le da la impresión de que al interior del Partido Verde se sigue haciendo la política de la misma manera que se hace en otros frentes políticos. Aunque se predica un discurso, ya la manera de hacer la composición y el tejemaneje, la mecánica política es la misma, de caudillos, de peleas por apetito de poder, por ansias, por figuraciones, por acuerdos de cuotas burocráticas. ¿Esto cómo lo manejan ustedes, que se supone entraron buscando una manera distinta de hacer política? Mira, la verdad que nosotros como grupo, como colectivo y como jóvenes que apenas estamos empezando en lo personal a incursionar pues en el tema político, considero que hay un punto y un factor fundamental que es el control ético tanto de las personas como de los candidatos y de todos los que incursionan en un partido político. Entonces creemos que ese control ético va regido uno de los mayores principios, que es el ser coherente. Y nosotros lo hacemos, o sea, es hacer las cosas a la medida de como lo hablamos, como lo hacemos. Y desde luego que dentro del partido hay otros escenarios a nivel nacional que pues hay personas que manejan pues sus cosas de distinta manera, pero creemos que nosotros podemos llegar, el momento que se nos presente podemos llegar allí y hacer las cosas de una manera diferente, pero por ahora estamos después enfocados en el ámbito local y nosotros construirnos y ¿cómo te diría? Formarnos pues éticamente como ciudadanos para hacer las cosas de manera coherente y paulatinamente bien. Bueno, pero ese discurso que suena bien, ser éticos, tener unos tribunales de ética, no se queda un poquito como convertido en poesía ante la realidad, tosuda de los hechos. Uno vea que todavía hoy no se sabe quién va a ser el candidato presidencial de la llamada Alianza Verde, ese mezcla de progresistas, mocusistas, fajardistas, pradistas, bueno, y una cantidad garzonistas. Uno vuelve a sentir que es como estar en el Partido Liberal o en el Partido Conservador, doctor Tascón, con los holguinistas, los lloredistas, los pastranistas, y volvemos con purasistas. Bueno, esa es más o menos la realidad del partido. Es un partido centralista, donde las decisiones se toman en Bogotá, donde las regiones están completamente desatendidas, no son escuchadas, donde las decisiones en últimas terminan afectando los procesos locales, y lo que nosotros hemos hecho es lo contrario. Nosotros tenemos que fortalecer lo local, tenemos que construir unos nuevos agentes políticos, tenemos que
tomarnos la política. En la medida en que nos vamos visibilizando y vamos mostrando que desde las bases se están logrando los espacios de una forma distinta, pues vamos cambiando esa mirada del partido hacia las regiones. Creemos que hay una desconexión, que allá se toman unas decisiones sin consultar las regiones, y eso tiene que cambiar, porque si no, lo que usted dice es completamente cierto. Estamos dándole un mensaje inequívoco al país de que somos distintos, pero a la vez estamos en unas luchas de micropoderes que no dejan que los procesos avancen, y lo que hace es minar la confianza del electorado que se ha construido durante los últimos años. José Alberto, yo aplaudo que estos jóvenes estén incursionando en los escenarios de la política, y me parece, por supuesto, muy bueno, y muy bueno que ellos que en este momento tienen interés en participar de la transformación local, pues comiencen a abrir la ventana de lo que es la política nacional. Pero le queda a uno esta sensación: si bien es cierto, pues ellos están dentro del ámbito de lo que es la ola verde, y que eso es una postura política que nace como consecuencia quizás de un grupo, llamémoslos de rebeldes, que terminan agrupándose con posturas ideológicas completamente distintas, porque encontrar uno junto a Garzón con Peñalosa, encontrar junto a Garzón con Mockus, encontrar a Fajardo con Mockus, uno decía, esto sencillamente parece que es una alianza de papel, y estoy hablando de las anteriores a cuando ellos se conformaron como prácticamente una fuerza electoral que se enfrentaron al actual presidente de la República como fuerza política. Porque fíjese usted que, si bien es cierto, fue un proceso en el que terminaron aliándose varias fuerzas, de esas que en algún momento dado tenían una opinión muy importante, como el caso de Fajardo en Antioquia, el mismo caso de Lucho en la capital de la República como consecuencia de su administración municipal, pero también la segunda administración de Mockus, porque la primera fue un desastre. Entonces uno veía estas personas juntándose, generaron una opinión, y luego aparece Peñalosa. Pero cuando se trata ya de definir no la organización, porque al fin y al cabo la organización está ya montada, sino quién la representa, termina explosionándose eso en mil pedazos, y vuelven casi que a puntos de inicio personas como Fajardo, personas como Lucho, personas como Peñalosa y Mockus. Ahora se han tratado nuevamente de juntar, pero la verdad es que los resultados son totalmente nefastos, no se ven de manera real, y por el contrario, el crecimiento que ha tenido la ola verde, yo diría que se ha convertido en un decrecimiento en los últimos 3 años, como consecuencia precisamente de mostrar ya que cada uno quiere también ser el dueño de esa organización, porque eso no es otra cosa la que nos muestran. Y eso es un mal mensaje, me parece a mí, para estos jóvenes, porque yo, con el respeto que ellos me merecen, las organizaciones políticas por lo menos han mantenido esa ordenación en la que existen jerarquías, en la que existen manejos, y más ahora cuando hablamos de partidos de sus propias bancadas, y que ojalá pudiéramos ver que tuvieran la oportunidad de sacar sus cabezas por las ventanas a donde se respire un aire nuevo, y sobre todo comenzar a generar una nueva postura ante lo que es el manejo del gobierno y sus mismas condiciones. No apartarse de eso me parece que es lo importante. Lo que me preocupa es que uno como joven siempre ha sido rebelde, no son la excepción ellos. Todos los jóvenes hemos sido rebeldes por naturaleza, y siempre damos demostraciones en ese sentido cuando tenemos lógicamente una condición de liderazgo. Pero me preocupa, sí, para ellos es esto. Es un buen ejemplo que las directivas de una organización que es naciente, que es nueva, produzca hechos tan insostenibles y hechos que lamentablemente no dejan una muy buena credibilidad en el Estado colombiano. Por ejemplo, Mockus, que casi estuvo a puertas de ser
una fuerza ganadora, se desvanece de un momento a otro por unas posturas que no eran prácticamente las de una organización, sino que se volvieron posturas personales. Entonces todo esto tiene que llamar a una reflexión y tiene que llamar precisamente como a no desperdiciar esa fuerza que son ellos, y que al fin y al cabo sí tienen que reorientarse por lo menos con ese pensamiento que es importante de transformar, de cambiar el país, de modificar las costumbres, que es lo más triste de todo esto, porque la política no es mala como lo decían ahora, sino que cuando ya en la política interactúan factores para convertir el Estado en un objetivo de negocio, ahí es donde se pierde la función social de lo que deben ser las organizaciones políticas. Para ambos, para Byron y para Felipe, lo que el doctor Tascón está insistiendo es ese fenómeno del caudillismo que reemplaza lo organizativo, lo orgánico. Hoy hay muchos colombianos que dicen, no, es que Centro Democrático gira en torno a Uribe. Sí, pero él no niega que es caudillista. Uribe a nadie le está ocultando. Si algo hay que valorarle sin a plantear si estamos o no de acuerdo con una u otra posición a este movimiento, es que ellos no se van con aguas tibias. Ellos dicen, sí, giramos en torno a las ideas del expresidente Uribe y vamos a seguir la doctrina del expresidente Uribe, es decir, son un movimiento eminentemente y declaradamente caudillista. Pero de la misma manera, al interior de los partidos tradicionales también hay caudillismo. Los que siguen a fulano, a fulano, a fulano. Ustedes que están tratando de entrar a hacer una política distinta, ¿qué hacen ustedes siguiendo caudillos? ¿Por qué ustedes no piensan en que ustedes son los que tienen que construir sus propios liderazgos? ¿Por qué le tienen que seguir la pista a ustedes, por ejemplo, a un Lucho Garzón, que hace parte del Partido Verde, de la, ¿cómo se llama?, la Mesa de Unidad Nacional, en nombre del Partido Verde? A mí me parece, y esta es mi opinión personalísima, que a Angelino Garzón se le cuestionó mucho cuando aceptó ser la fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos, que porque casi que era un traidor, entregándose al establecimiento político. Pero yo me acuerdo que Lucho Garzón, dentro de la llamada Ola Verde, cuestionaba a Juan Manuel Santos y cuestionaba la sola posibilidad de que llegara a ser el presidente de la República. Hombre, Angelino Garzón ha sido capaz de desmarcarse de las posiciones del gobierno central en unas 4 o 5 veces y unas desmarcadas fuertes que ha tenido. Pero Lucho Garzón estaba desesperado, era por entrar al gobierno, por entrar a comer del pastel de la burocracia. ¿Lo logró? Y lo logró. Y es uno de los jefes de ustedes, o es uno de los supuestos líderes y caudillos de ese movimiento. ¿Por qué los muchachos como ustedes siguen insistiendo en que el camino es el tal Partido Verde o la tal Ola Verde? No tengo nada contra la Ola Verde. Quiero es a ustedes pellizcarles la conciencia. ¿Por qué tienen que seguir ustedes a Fajardos, a Peñalosas, a Garzones y no pensar en otro tipo de líderes? Y ustedes mismos convertirse en los líderes nuevos. Pues José Alberto, yo creo que en Colombia se debe, y pues la convicción de personas se deben seguir son las ideas y no las personas, pero se debe tener un referente en las personas por lo que hacen y por las cosas como han hecho sus cosas. Pero desde luego, por eso siempre he sostenido la tesis de que en Colombia a lo largo de la historia siempre ha habido mucho cacique y poco indio. Entonces, de eso es lo que nosotros prácticamente nos queremos alejar un poco, y es plantear una estructura ideológica, es sobre las ideas que nos tenemos que basar y no sobre un referente de las personas. Desde luego, vuelvo e insisto, hay que tener a las personas y hay que mirarlas por las cosas que han hecho, por los principios, y por eso creo que ahí nos encontramos muchos de los actores que actualmente estamos en este partido, como lo es Sergio Fajardo, el actual gobernador de Antioquia, por las cosas que ha hecho y la coherencia con la que se ha trazado en el ámbito político. Pero vuelvo y concluyo, y es sobre las ideas que uno se debe permear y se debe trazar el objetivo. Bueno, quisiera hablar de 2 puntos. Primero, a nosotros nos aglutinaron unos referentes: Antanas, Lucho, Fajardo, Peñalosa. Eran personas que generaban confianza. Después de la Ola Verde, lo que pasó, el discurso final de Antanas Mocus, que era ¿y ahora qué? Ahora todo se convirtió en ahora nada. Entonces, lo que entendimos es que teníamos que construir nuestros referentes,
¿sí? Y nuestros referentes eran los campesinos, las amas de casa, los microempresarios, y sabíamos que teníamos que conectarnos con esas personas, que teníamos que construir una nueva forma de hacer política, de que esos referentes se quedaron en sus puestos, en sus sitios de confort o de comodidad, y olvidaron conectarse con la realidad de las regiones. Entonces ahí fue cuando entendimos que teníamos que construir un referente nuevo, un nuevo ciudadano, un nuevo agente. Y segundo, nosotros participamos en las elecciones locales del municipio de Jamundí, y no lo hicimos de la forma tradicional, voy a las comunidades para que voten por mí. No, nosotros formamos una lista al consejo, que lo que se hizo fue buscar una lista que hiciera equipo por el municipio. Entonces buscamos líderes comunitarios para fortalecer capacidades, para que las comunidades se pusieran de acuerdo en objetivos mínimos para lograr que sus comunidades se desarrollaran. En el caso excepcional en Jamundí, el territorio de Quinamayo, una comunidad que nos abrió sus puertas para que nos escucharan, para que tuviéramos un diálogo franco, no con una agenda oculta, con unos objetivos sobre la mesa de para dónde íbamos y qué queríamos en la política. Y así fue como logramos armar una lista exitosa, donde los políticos tradicionales decíamos que si obteníamos 500 votos habíamos hecho algo histórico, y obtuvimos 2.295 votos, logrando una curul para un corregimiento que había sido aislado de la política, que su participación se resumía al día electoral, al maletín, a la lechona. Y entonces ahí fuimos rompiendo estructuras y paradigmas, y empoderamos a la comunidad para que ellos mismos desde su sabiduría, desde sus conocimientos, pues son los que tienen que salir a buscar las soluciones a sus problemas, no nosotros como una gente que llega y tenemos las soluciones para sus problemas, sino que las soluciones están en las comunidades. Escuchemos un televidente que nos llama. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Melquisedec Diego, aquí en el barrio La Ceiba. Y el doctor Tascón también, muy buenos días, a Byron Escobar y a Felipe Ramírez, y los felicito como jóvenes porque están haciendo una labor muy importante. Yo les quiero hacer aquí, más que todo, un análisis sobre lo que ustedes están diciendo. Bueno, aquí hay una situación muy importante. Ahí se habló de fortalecer la democracia local. Y la democracia local, ¿qué es lo que necesita? Ustedes tocaron el tema, Byron y Felipe, en el sentido que tienen vocación de servicio. El compañero Byron estudia Derecho, compañero Felipe estudia Economía. Tienen vocación de servicio y convicción, que es un principio fundamental que debe tener una persona en la política. Y allí el fortalecimiento de la democracia local, eso es importante lo que se está tocando, porque eso va a fortalecer a todo el país. Ahora, la izquierda nunca se ha unido porque le hace falta un soporte económico, y la derecha sí lo ha tenido. Entonces ellos tienen una cohesión económica para sostener su movimiento político, y lo de nosotros, los que pensamos diferente, entonces únicamente somos filosóficos, pero no tenemos la parte económica. Entonces, donde ahí es que hay que formar unos liderazgos fuertes dentro de la parte local, para que nosotros vamos erradicando poco a poco a todos esos líderes que dicen representarnos, pero que a la hora de la verdad son ficticios. Entonces yo los felicito, muchachos, porque así es que se debe trabajar todos unidos, y que todos los líderes del país estemos cohesionados en una dirección. No solo, si no tenemos dinero, nos reunamos y seamos fuertes y podamos defender la democracia. Muchas gracias. Don Melquisedec, pues ya ven ustedes, y estoy seguro que él es una persona que representa la percepción de muchas personas mayores, adultos, que ven con muy buenos ojos que jóvenes como ustedes estén incursionando en la política, estén tratando de plantearle algo nuevo al país. Doctor Tascón, estos muchachos, usted que es padre de familia también, usted antes que político, que periodista, que empresario, es papá como lo soy yo, y tiene hijos de la edad de ellos y tal vez mayores. Los míos, por lo menos el menor, ya es mayor que Byron. A usted, háblenos como ciudadano, ya no como político, como comunicador, como padre de familia. ¿A usted le genera esperanza esta apuesta a estos muchachos?
Yo quisiera, y yo casi que puedo ser un abuelo de ellos, tener que en Colombia se dieran estas expresiones. Y créame que a mí sí me gusta, y a mí sí me gustan estas apuestas. Lo que uno como joven sí debe es buscar orientación, y orientación para saber a dónde va a poner la apuesta. Porque muchas veces nosotros en nuestro fragor de joven salimos y a veces nos ponemos en contra hasta de nuestros propios padres, nos ponemos en contra de nuestra propia sociedad, etcétera, simplemente porque nuestro ímpetu de juventud nos establece que hay que estar en contra de algo. Y muchas veces eso se combina con otras cosas, pero también en una gran mayoría, y aquí retomo lo de ellos, porque las dos expresiones que les escuché, es que ellos quieren desde su interior aprovechar como su fuerza espiritual y de jóvenes para tratar de buscar el cambio que nuestra sociedad necesita, transformar costumbres que lamentablemente han hecho que los países, o mejor, que los partidos sucumban en estos países donde, vuelvo y repito, la política ha sido permeada por los dineros oscuros. Y cuando yo hablo de dineros oscuros, no es solamente los dineros que el narcotráfico permeó en un momento dado en la década del 90 hacia los partidos políticos, y que generaron en el Valle especialmente el escándalo del proceso 8000, sino también dineros oscuros como los que las guerrillas aportan a ciertos candidatos que van al Congreso, dineros oscuros como la de los gremios económicos, las de las grandes empresas que patrocinan la elección, las EPS, patrocinando senadores y representantes para que vayan a votar en contra de los principios fundamentales de una sociedad. Porque es que, si bien es cierto, ellos colocan la plata, lo que no es menos cierto es que el político, llámese quien se llame, termina siendo elegido por votos, salvo que compren la máquina electoral, que muchas veces se han convertido en instituciones como la registraduría. Esto es lo que hay que condenar, y a esto es que hay que decirle a estos jóvenes: ustedes se van a enfrentar contra una maraña, se van a enfrentar contra unos vicios, se van a enfrentar contra una sociedad corrupta, si se quiere, porque cuando usted va a una reunión política y la gente lo primero que le dice a usted es: ¿qué me va a dar? ¿Usted qué me va a pagar? ¿Usted cuánto es que tiene para que yo le trabaje? Ahí estamos en una pérdida de valores de nuestra sociedad, no tanto de las costumbres políticas, José Alberto, sino de nuestra propia sociedad, que es a la que hay que comenzar por educar nuevamente, para que esos vicios que han hecho de la política trizas vuelvan otra vez a aparecer como valores importantes en nuestra sociedad, que permitan elegir gente con vocación de servicio, con vocación de legislar, con vocación de aprobar presupuestos en el Congreso, en las asambleas, en los consejos municipales, donde lo prioritario es tratar de buscar el equilibrio social, donde los que no tienen puedan tener, porque esa es la función finalmente de los impuestos, esa es la función finalmente del Estado, recaudar entre los que tienen para que los que no tengan derechos, y ahí se forme el equilibrio de vida, que es el que combate toda forma de violencia. Muy bien. Felipe, en línea con esa reflexión que hace el doctor Tascón, usted se está lanzando como candidato a la Cámara. ¿Cuál es denos uno de los propósitos que usted tiene en caso de llegar al Congreso de la República? ¿Va a acabar las EPS? ¿Va a bajar los intereses? ¿Va a trabajar porque se bajen los intereses de las tarjetas de crédito, de las tarjetas de débito? ¿Va a trabajar porque se afiance el sistema de transporte público? Díganos un punto, siquiera uno, que sea como su bandera de lucha congresional. Primero, quisiera decir que mi candidatura no es una candidatura a nombre solo de Andrés Felipe. Nosotros creemos en el liderazgo colectivo, en construir nuevos ciudadanos, una nueva forma de hacer política. Creemos desde el colectivo Generación que la palabra y la acción se deben juntar para que ese cambio se dé. Nuestra principal bandera es construir confianza, ¿sí? Y de ahí partimos para generar la transformación. Y debemos apostarle a la primera infancia, para romper esas culturas
Los peores vicios de la sociedad están inquistadas en las culturas. Tenemos que hacer una transformación profunda en la primera infancia y apostarle no solo a la cobertura, sino a la calidad, a qué seres humanos vamos a formar. Entonces desde la infancia tenemos que apostarle a que se focalicen los esfuerzos. En ese país los esfuerzos se distribuyen, no se focalizan. Entonces necesitamos que los esfuerzos se focalicen, que la primera infancia sea la prioridad de ese país, para que logremos como el milagro finlandés, que le dieron la vuelta al país. Japón, un país feudalista en el siglo XIX, pasó a ser una gran potencia, o sea, y apostándole a las nuevas sociedades, a las nuevas generaciones. Bueno, eso es muy importante, que usted nos diga que tiene con claridad un propósito, y es trabajar por programas que apoyen el desarrollo integral desde la primera infancia, es decir, desde el bebé de brazos de la madre lactante hasta esos primeros 5 añitos de vida en los cuales el ser humano define el destino que le espera. Doctor José Alberto, voy a meter base en eso. ¿Por qué no aplicar esa teoría a lo que es el ejercicio político de ustedes? ¿Por qué no haber arrancado desde las bases fundamentales de lo que es la sociedad organizada? La Junta Comunal, la JAL, el Consejo de la Ciudad, la Asamblea y de ahí en adelante. ¿Por qué pensaron ustedes en hacer una apuesta tan grande? Es decir, poner la mirada tan lejos cuando para llegar al Congreso de la República, especialmente a la Cámara de Representantes, primero se necesita trasvasar un umbral. Tener un umbral como partido en el Valle del Cauca, es decir, ese partido se inscribe y tiene que tener un mínimo de votos, en este caso son casi 500 o 600 mil votos en el Valle, que yo particularmente no sé cómo los van a sacar. Segundo, ¿por qué no ustedes prepararse desde abajo, así como lo que usted está diciendo? Hay que pensar en la lactancia, hay que pensar en el bebé, hay que pensar en ese niño, hay que pensar en el joven, hay que pensar ya en el adulto, es decir, etapas que el ser humano va produciendo por derecho natural. ¿Por qué no pensar más bien de hacer una verdadera carrera política y no de pronto lanzarse a esta apuesta que me hace pensar lo siguiente, y se los pregunto muy descarnadamente? ¿Será que el candidato que ustedes respaldan al Senado ha venido donde ustedes para que ustedes trabajen con una supuesta visión a Cámara que sencillamente lo que hace es producir votos para una candidatura a Senado? Brevemente respóndame porque el tiempo se nos está acabando. A ver, Felipe, usted primero. Bueno, nosotros llevamos 4 años trabajando desde las bases, desde las juntas de acción comunal. Nuestro primer escenario fue las locales de Jamundí, Consejo, un proceso exitoso. De ahí seguimos con las juntas de acción comunal. Entendimos que la política se tiene que hacer desde las bases, no desde los escritorios, desde los tejemanejes de los políticos, cómo muevo aquí, cómo muevo allá, no. La realidad la tenemos que cambiar y es desde las bases. Por eso le apostamos a las juntas de acción comunal en Jamundí y logramos incursionar y llegar con líderes nuevos, con madres comunitarias, con madres cabezas de familia que le duele su barrio, que decidieron participar también. Con la Asocomunal también hicimos una apuesta importante. Ahí obtuvimos unos espacios tan importantes liderados por un joven de 22 años, víctima de la violencia de su papá, hacía ejercicio político en Jamundí también y fue asesinado. Es un joven que se llama Cristian Paolo, presidente de la Junta de Acción Comunal del Ciro Velasco, su hermana, trabajadora social de la Univalle. Ahí hacen un trabajo con niños en condición de vulnerabilidad y bueno, él lidera desde la Asocomunal la Comisión de Asuntos Políticos y lo que hacemos es irrigar por todas las juntas de acción comunal que es posible llegar a los espacios. Lo importante es tener la decisión y la convicción y se puede. Nosotros hacemos una alianza con el ciudadano y eso es lo que estamos buscando. Yo creería que es fundamental y lo que dice Felipe, y de hecho eso se permea y se articula lo que es la innovación, y por eso nosotros le apostamos a las bases, siendo de una manera lo que tú decías, solo los jóvenes, no, o sea, no nos tenemos que regir por el ente contradictorio ni revolucionario, sino que otra cosa que contrarresta eso que no nos gusta es la innovación y la nueva forma de hacer las cosas, y por eso creemos que tenemos unas nuevas propuestas idóneas y que pueden lograr una transformación desde las bases, como es las niñez y de la Junta de Acción Comunal. ¿Y cuál es la fórmula del Senado de ustedes? En este momento estamos con Camilo Romero dialogando. Él está también en una campaña presidencial, precandidato presidencial por la Alianza Verde, un tema que ha sido bastante controvertido en los últimos días por unas declaraciones del director nacional del partido.
Hay también una gran expectativa de Antanas Mockus, de Claudia López. Bueno, yo creo que se está formando algo interesante que esperemos que no sea de coyuntura, sino que sea una apuesta de país. Pero no ha llegado a un acuerdo con un senador. No. Bueno, el tiempo se nos acabó, muchachos. Y doctor Tascón, esto es, ya los televidentes saben el discurso que siempre les damos. Esto es un aperitivo para abrirle el apetito a usted, el apetito de búsqueda de información, que comience a reflexionar para que pueda participar de manera crítica, consciente en la toma de decisiones que afectan la colectividad, que afectan la vida, el bien común, la vida de comunidad, la vida de sociedad. Nosotros, como medio de comunicación, como programa institucional del canal, seguimos apostando por la participación de los jóvenes en la política activa. Creemos que ellos están llamados a ser los dirigentes de la Colombia del siglo XXI, de esta primera parte del siglo XXI. Estos muchachos, los Byron, los Felipes, que nos visitan todos los días a nuestros programas, son quienes van a estar en los próximos 20 o 30 años tomando las grandes decisiones que para bien o para mal afectarán a las próximas generaciones. Nuestro papel no es otro que el de abrirles espacios, confrontarlos como lo está haciendo el doctor Tascón. Yo comparto con él su inquietud. Muy bien, nos encanta que los muchachos participen, pero ¿no será que de pronto en ese afán de llegar pueden tirar un salto más largo de lo que les da la zancada y entonces se queman en ese tránsito hacia la Cámara de Representantes cuando podrían hacer un mejor papel jugándole a los consejos, a las asambleas departamentales, a las propias alcaldías y gobernaciones? De todas formas, es un debate para que lo reflexionemos, pero lo que está en el centro de esta reflexión es bienvenida la hora en que Byron y Felipe, y todos los Byron, y todos los Felipes, y todas las Carolinas, y todas las Alejandras, y todas las muchachos y muchachas que hoy han decidido ponerse la camiseta de actor político, lo hagan. Ese es el país que necesitamos, para que estos muchachos no se dejen dirigir, sino que terminen marcando en punta y mostrando que el país tiene otro futuro posible. Buenos días.